Bueno, como les decía, estamos aquí con una querida amiga que ustedes conocen muy bien, ya también es amiga de Voces y Contexto, varias veces participó de nuestro programa, vino varias veces a visitarnos, pero bueno, en este momento ella está en su casa y yo estoy en la mía y vamos a charlar con respecto a la educación en este contexto tan particular que nos atraviesa a todos, que es la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Y te damos la bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenidos a todos también. Sí, Bienvenidos y bueno, en esta coyuntura tan especial como vos decís, que nos enfrenta a muchísimos desafíos individuales sobre todo, ¿no? Y veremos qué pasa después con esos desafíos individuales cuando nos podamos volver a juntar, ¿no? claro. Por lo que yo tengo escuchado, bueno, lo que conozco, los chicos, los alumnos, las alumnas siguen cursando, digamos, sus respectivas clases, sus respectivas materias. ¿Es así, Laura? Sí, sí, la idea es trabajar de manera virtual. Los contenidos que se trabajarían, los contenidos de los programas, esa es la idea. El tema es que, como en nuestro país y en todos los países, creo que esta pandemia también nos mostró que hay países que tienen más recursos que otros, pero ninguno estaba preparado para esto, ¿no es cierto? O sea, Sí, 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 en ningún miremos si aspecto. no, claro, miremos si no el país más, más importante supuestamente del mundo, 40.000 muertos, ¿no? Sí. Entonces creo que esta pandemia en la educación también nos mostró a través de esta idea de seguir trabajando de manera virtual las desigualdades, las enormes desigualdades que hay en los países. Ujú. Este es un primer escollo, ¿no? Es un primer obstáculo que tenemos para poder seguir trabajando de manera virtual. Y bueno, y hay que sobrellevarlo, entonces por eso hay profes, maestros que terminan trabajando por WhatsApp, porque el celular móvil lo tiene todo el mundo, ¿sí? Pero todo lo demás no, o Claro. una cámara para la computadora, o micrófono incorporado en la computadora. Entonces hay un montón de situaciones que uno tiene que analizar también, que son las más importantes, y que tienen que ver con las TICs como recurso, ¿no? Claro. Y en una situación así, donde los chicos también la están pasando mal o están aburridos, porque te lo dicen, ¿no? Que quieren estar en el aula, que están aburridos, que no saben qué hacer. Que quieren Eh, estar con sus compañeros. Sí, quieren estar con sus compañeros. Y bueno, y los chicos que sí tienen la computadora, también vos ves que hay toda una... A mí me... Quiero empezar por eso porque me parece interesante, ¿no? También, que no tiene que ver con la educación, pero sí con el sujeto, ¿no? El estudiante. Cuando estás trabajando con ellos por Zoom, algunos no quieren poner la cámara porque están despeinados o porque recién Sí. se levantaron. No le pasa solamente a los estudiantes, Laura, eso. Exacto, no, claro, por eso. Entonces es impresionante todas esas cositas que uno no tiene en cuenta y que tiene que ver en los casos de los chicos del secundario con la adolescencia y bueno, el primario es diferente, pero eso me encantaba. Me encanta, entonces a veces me pongo un sombrero, aparezco yo, ¿viste? Y sí, porque para mostrarles que nos pasa todo. Hoy no, me puse un sombrero porque tengo el pelo todo un desastre. Todo el pelo Eh, parado. sí. Bueno, y más allá de eso, bueno, hablaba de las desigualdades que muestra esto, ¿no? Y cómo si la educación en el mundo, para mí y para un montón de gente, tiene dificultades, la construcción del conocimiento no está dando resultados, o los resultados que uno piensa
cosa que tiene que ver trabajar en la escuela, ¿no? Imagínense todo lo que están escuchando, lo que pasa cuando estamos trabajando así. Claro, Entonces el tema es, mi propuesta es priorizar qué contenidos, ¿no? Prioricemos los contenidos y sobre todo ayudémonos entre todos y analicemos recursos y trabajemos con los recursos que hay, que son infinitos. Lo cual también es un desafío porque cada familia tiene su historia y en una casa puede estar trabajando varias personas y hay una sola computadora también. claro, sí, sí, Entonces, pedirle a los chicos, como se está haciendo, tantas actividades una atrás de la otra, y la mayoría de ellas tienen que ver con cortar y pegar, y esto en la práctica, ni en lo presencial y menos en lo virtual, sirve para construir conocimiento. seguro. Entonces creo que tenemos que afrontar este desafío, por eso hablaba de lo individual al principio, porque uno se siente muy solo cuando está haciendo esto. Sí. Y es real, ¿eh? Y sí, Y, es terriblemente real. y entonces la otra vez proponía en mis grupos de Facebook trabajar compartir recursos y la verdad que tuvo muchísima aceptación. De hecho, la gente te agradece un montón, porque vos sabés que hay gente que no tiene tiempo para mirar una película. No es que yo lo tenga, es que hace años que yo pienso que el problema principal de la construcción del conocimiento es la metodología. Ujú, sí, Entonces, si tengo incorporado un montón, no sé, yo estoy viendo una película, una serie o una imagen hace 20 años y esa imagen la estoy pensando para trabajar en el aula, porque desde que me recibí que estoy pensando eso y que estoy viendo eso, ¿no? claro. Y, y Laura, con, sí, 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 continúa, no, sí. no, 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 no. Esto que, bueno, nosotras hemos conversado muchas veces, no solamente en Radio Caput, sino otras veces que nos hemos encontrado. Y yo quiero, si vos querés que compartas una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Vos pensás que la educación está en crisis? Sí, yo pienso que la educación está en crisis. Lo que me temo es que eso que está evidenciado, porque fíjate que en España dieron por aprobado a todos los alumnos de la secundaria, Ajá, ¿sí? Entonces eso te muestra bueno, si en 3 meses que tuvieron, porque tienen otro calendario que el nuestro, sí, por las estaciones y por el inicio del año, ¿no? Pero bueno, vos fijate que si 3 meses, ¿sí? Que es un montón, es un trimestre, ¿sí? Eh, no se pudieron controlar lo que se aprende o lo que no, y se da por aprobado a todos los chicos, es porque tiene que ver con asumir que, que el conocimiento no se pudo construir de la manera que tiene que hacerse, ¿no? Y que el tema de las TICs y el tema de esto está a muchos años luz de poder ser trabajado por los docentes, no solo porque todavía hay una diferencia etaria importante y los chicos son nativos digitales y nosotros no, somos inmigrantes digitales, sí, sino porque tampoco tienen los recursos. claro. Yo estuve trabajando en España y las escuelas no tenían una computadora cada chico, ¿sí? En Barcelona. Ujú, Y estamos hablando de Barcelona, tenían computadora, pero no la podían usar todo el tiempo y cada chico. Acá tuvimos, durante muchos años, se dieron las computadoras a cada chico, lo cual fue buenísimo porque se las permitían llevar a la casa y en muchos casos fue la primera computadora claro. que tuvieron en la Hogareña, familia, sí, pero lo que no se hizo es el trabajo de cómo trabajar, valga la redundancia, sí, con las TICs en el aula. Eso no se hizo. Entonces ahora que ni siquiera están, salvo en las escuelas privadas y no en todas,
Entonces, imagínate, los profesores, la carga de que encima te mandan la libreta para que vos pongas notas. ¿Notas de qué? Claro, Si ni siquiera los podés ver, ¿no es cierto? claro, claro. A muchos. Entonces, esta es la situación. Laura, yo sé que vos Eh, conocés bien la situación tanto en la escuela pública como en la escuela privada y la escuela sí, pública en lugares más desfavorecidos. sí. ¿Cuál fue la reacción en estos dos grandes grupos con respecto a la adaptación a esta metodología? ¿Pudieron avanzar? ¿Están muy rezagados? Yo creo que tiene que ver con lo que se pide desde la institución. Yo tengo un montón de compañeros que trabajan en instituciones privadas y que se sienten muy oprimidos por la exigencia que se da desde los directivos de las instituciones por el tema de confundir excelencia educativa con seguir trabajando como si no pasara nada a partir de la computadora. Me explico de manera virtual, ¿sí? Entonces, eso sentí con muchos compañeros que trabajan en escuela privada y esos son los que me están escribiendo para pedirme las actividades o para compartir las actividades porque pueden poner un link en la computadora y los chicos van a poder trabajarlo. Los otros, hay en escuelas de la ciudad de Buenos Aires, hay escuelas sobre todo primarias que tienen las computadoras, todavía hay, y hay otras que no. Entonces es muy desigual lo que pasa. Claro. Y por eso te digo que terminan trabajando con el WhatsApp, porque tienen que trabajar. Entonces, a lo que yo me refiero es, a lo que a mí me interesa de esto es que esta situación tendría que usarse para ver cómo seguimos después de esto, porque esto evidenció un montón de fallas, ¿sí? Por, por Y ejemplo, vuelvo a decir, no solo en Argentina, estoy sí, hablando a sí, nivel mundial, global, sí. evidenció un montón de fallas y la primera para mí es la que digo siempre, los chicos piensan por pestañas, o sea, están acostumbrados a ver una realidad con varias pestañas abiertas y todas las pueden incorporar porque ellos nacieron con esa forma, Sí, ¿sí? Y nosotros no. Entonces, eso es lo primero que tenemos que trabajar. Y después priorizar contenidos. Si yo estoy dando historia antigua, por decir algo, y estoy hablando de historia de Egipto y de historia de los pueblos mesopotámicos, ¿por qué no elegir solamente un pueblo? Porque ni siquiera tiene que ver con nosotros eso, con América Latina, ¿sí? sí, sí, sí. Elegir un pueblo, Egipto, que les gusta más a los chicos, y trabajar el concepto de Estado con todos los recursos que hay de todo en este momento, pero para eso tenés que tener tiempo, los docentes tienen que estar bien pagos, tiene que haber trabajo multidisciplinar, que no hay, Claro. ¿sí? Entonces hay toda una realidad física presencial que en lo virtual se manifiesta peor todavía, ¿no? O Claro. sea, ¿me explico? Estoy Sí, tratando de sí, hacerlo lo más... yo creo que te entiendo, Laura. ¿Ah? Sí, sos muy clara. Em, esta situación tan particular lleva a una, a priorísticamente, a una evaluación cualitativa de lo que se enseña y de cómo se enseña. Sí, tiene que llevarlo. Sí, Que lo va a llevar, no sé, porque también yo siempre digo, y no es un secreto para nadie, el origen de la escuela tiene que ver en el mundo, tiene que ver con la necesidad de homogeneizar un pensamiento, ¿sí? mm, Entonces, si vos empezás a trabajar metodológicamente para desarrollar el juicio crítico, no sé si conviene, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro problema que es más macro,
que tiene que ver con lo que es el capitalismo, ¿no? Y lo que son, no solo el capitalismo, porque el comunismo también sí. hacía lo mismo, ¿no? Entonces, el tema de, bueno, acá Paulo Freire, ¿no? Tendría que haber un montón de Paulo Freires. Sí, o al menos, mira, no sé si un montón, pero al menos que fuera muy leído, ¿no? Pablo Freire. Sí, bueno, yo cuando estudié lo leí. Yo no entiendo, ¿entendés? ¿Por qué se lee solamente a Paulo Freire ahora que está de moda la educación popular? Que lo cual también me da un poco de miedito que esté de moda la educación popular, porque si la educación popular empieza a estar de moda y desde la universidad se dice cómo tiene que educarse a la gente de manera popular, cuando el que lo está haciendo ni siquiera va a esos lugares, ¿no es cierto? Sí, O ni siquiera va a una organización social, ya me pone un poco nerviosa, porque ya se empieza como a teorizar sobre lo que siempre se teoriza. O sea, las TICs para Laura, son maravillosas. Son sí, maravillosas. Yo me encanta, me parece que se puede hacer de todo, pero yo me quedo hasta la madrugada mirando porque me encanta el tema de lo metodológico. claro. Y me encanta el tema de trabajar recursos, pero cuando me recibí, que existía la computadora, pero no era del uso de todos, Sí, yo recortaba figuritas y me acuerdo que a los chicos les encantaban las prácticas, pero a la directora me dijo que yo me estaba olvidando de poner un montón de pueblos, hititas, asirios, caldeos, y vuelvo a lo mismo que dije antes. ¿Y para qué saber de memoria todos esos pueblos? Si no significan absolutamente nada. Lo que vos tenés que hacer es ver cuál era la noción del Estado. Y si vos te fijas en lo que dije antes, sigo con esa misma idea que cuando me sí, recibí. sí, Y la que me coordinaba me dijo de todo. claro, Pero después me puso un 10, pero me la hizo pasar mal. claro. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es, ¿para qué sirve la educación? Empezar a preguntarnos, ¿para qué sirve? Con esta pandemia le decía a mis amigos la otra vez, y a los que no son amigos, pero son colegas, le decía, toma este recurso, usa esto, vos dame esto, porque si no es estar muy solo, es sentirse que, ¿para qué uno está haciendo esto, no? Claro, yo creo que el recurso es una herramienta, un instrumento, un medio maravilloso. Y vos con Exacto. ese medio podés hacer algo mecánico o podés hacer algo realmente creativo y que ayude a ese espíritu crítico, ¿no? Yo sé que vos estás en esa, digamos, en esa convicción, ¿no? No porque, bueno, te comento una cosa que yo siempre me pregunto, si la herramienta no condiciona el mensaje. Sí, si el formato, si yo, esto es Está una, buena. no es algo que yo defienda, sino es algo que me sigo preguntando, ¿no? ¿Puede el formato Está muy buena. condicionar el contenido? No, porque el tema es que la única manera que vos podés trabajar bien con una herramienta para poder disparar ideas o integrar, no importa, y permitir que cada uno tenga respuestas diferentes. Claro, Eso es lo que pasa cuando vos permitir eso, es apropiarte de ese recurso. claro, Por eso yo siempre, la otra vez no, hice un posteo en Facebook y una chica me lo pidió publicar, ¿no? Y me llamaron directores de la provincia y me dijeron, Laura, estamos trabajando con esto que escribiste y era un posteo, ¿no? sí, Pero vos fijate la soledad en la que estamos todos sí, y cómo necesitamos identificarnos con el otro para ver que no estamos solos, que nos sí, pasa lo mismo, ¿no? El tema es, ¿por qué la historia oral, que es lo que me especializo yo, no le hace ruido a nadie y le gusta a todo el mundo que la conoce? Porque vos ahí estás utilizando, te apropias de la herramienta, tanto docente como estudiante, y podés acompañar ese proceso de construcción del aprendizaje o del conocimiento. Para mí aprendizaje no va, porque es para los dos el aprendizaje, sí, ¿no? cierto, Esa construcción del conocimiento la podés acompañar
y podés ver vos también, ¿Qué que te tenés pasa? otra cabeza, que hay distintas respuestas. Claro. Entonces, no, si queremos llegar todo a lo mismo, entonces ¿para qué? Mira, desde que empezaste, desde que me hablaste de esta pregunta, se me vino a la cabeza la imagen de The Wall, ¿no? Ah, Breakout. tal cual, sí. Yo Pero se estaba, me yo vino a la estaba, cabeza yo estaba pensando exactamente lo porque mismo. la Lauri, herramienta sería la máquina de picar la carne y máquina, sí, sí, sí. Y los chicos que van cayendo. no. Y se me puso Escúchame. la piel de gallina. Sí, sí. Mira, vamos a hacer una pausa, Laurita, Sí, sí, y seguimos sí. porque vamos a escuchar un tema musical. Hacemos una pausa y Perfecto. seguimos conversando con vos.